Hola, buenas tardes, bienvenidos Sí, a un bueno, nuevo TIP webinar. sí, Sabemos buenas que poco tardes. a poco se van reactivando nuestras actividades y el tiempo disponible que nos queda es menor, por lo que agradecemos que se tomen el tiempo para poder acompañarnos en nuestras sesiones. El día de hoy traemos para ustedes el webinar titulado el porqué de las correctas prácticas de vacío y los beneficios del uso de herramientas a cargo del ingeniero Francisco González Serratos de Filpis. Bienvenido Francisco, te cedo la pantalla para comenzar Sí, nuestro sí, webinar. gracias. Bueno, pues buenas tardes por estar presentes en esta presentación. Pues como ya vimos, vamos a ver el porqué de las correctas prácticas de vacío y los beneficios del uso de herramientas TILPIS. Los temas que vamos a ver, pues es el ciclo de refrigeración visto de una manera rápida como recordatorio, como un refresh, lo que es la presión atmosférica, puntos de ebullición, unidades de medición de presión, desgasificación y deshumidificación, lo que conocemos como vacío, contaminantes, equipo e instrumentos FILPIS. Ok, entonces pues vamos a hacer una pequeña cápsula de seguridad. Pues, antes de empezar a trabajar nosotros en los sistemas, pues debemos de tomar en cuenta pues, las medidas de seguridad y ecológicas, pues para no sufrir accidentes necesitamos utilizar el equipo de protección personal. Y una cosa muy importante, pues, que se nos hace muy fácil cuando trabajamos en sistemas pequeños, zapatos de ventana, mini split, unidades del tipo residencial, en que pues se nos hace fácil probar fugas con refrigerante. Y pues lo único que hacemos es pues contaminar el ambiente y digamos aumentamos lo que es el efecto invernadero. Entonces, pues lo que necesitamos es usar nitrógeno, y al usar nitrógeno, obligatorio usar el regulador de presión. Entonces ahí vemos pues, los diferentes tipos de protección individual pues, que debemos de usar para no tener problemas. Hay que recordar que tu vida y la de los demás a tu alrededor son lo más importante. Entonces, el paso que vamos a hacer en el ciclo de refrigeración, pues va a ser en un equipo de aire acondicionado, donde vamos a usar refrigerante 22. Y aquí a grandes rasgos vamos a ver los parámetros de operación de nuestro sistema visto en el diagrama de Molière. Entonces, las condiciones de operación van a ser, por el lado de alta, una temperatura de saturación de condensación de 49 grados centígrados, 120 grados Fahrenheit y una presión de operación 74.7 libras de presión absoluta y o 260 libras de presión manométrica. En el lado de baja vamos a tener una temperatura de saturación de evaporación de 5 grados centígrados, 41 grados Fahrenheit y una presión de 87.4 libras de presión absoluta y o 70 libras de presión manométrica, con un subenfriamiento de 5 grados centígrados, 9 grados Fahrenheit y un sobrecalentamiento de 5 grados centígrados y 9 grados Fahrenheit. Entonces aquí tenemos lo representado de una manera gráfica donde podemos ver los elementos que componen el ciclo, pues de una manera de cómo los estaríamos viendo ya físicamente. Como repito, este sistema vamos a trabajar con 22 y pues para poder analizar todos los parámetros de operación de temperatura y presión, pues necesitamos pues los instrumentos de medición, que en este caso tenemos instalado un manómetro o un analizador, el modelo SMAN 480, y pues tenemos instalados sensores de temperatura o termopares, como vemos ahí. Tenemos uno instalado a la salida del condensador, otro instalado a la salida del evaporador. Y estos son sensores del tipo inalámbrico. También el analizador cuenta con los sensores del tipo alámbrico, que, pues como vemos aquí a la derecha, este puede también quedar conectado en las tuberías. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre las condiciones en que vamos a encontrar el refrigerante en el ciclo de refrigeración, interactuando con cada uno de los elementos del ciclo. Entonces, vemos que aquí en esta gráfica donde vemos la curva de saturación, que todo lo que está dentro de la curva de saturación pues es refrigerante en una condición de saturado, que quiere decir que tenemos
Si nos pueden apoyar, por favor, con WhatsApp. de sus micrófonos. Por correo, güey. Por correo. Entonces tenemos el refrigerante saturado que se encuentra en una condición de líquido y vapor, y todo lo que está al lado izquierdo de la curva de saturación de líquido es refrigerante en forma de líquido subenfriado. Y todo lo que esté al lado derecho de la curva de saturación de vapor saturado es un refrigerante que está en forma de vapor sobrecalentado. Entonces, en esas tres maneras vamos a encontrar nuestro refrigerante dentro del ciclo, interactuando con cada uno de sus componentes. Entonces, decimos que un refrigerante está saturado cuando su relación presión-temperatura está acorde a nuestra tabla presión-temperatura que vemos aquí. Es una tabla donde vemos que hay diferentes tipos de refrigerantes, y entonces esta va a ser nuestra referencia para determinar el estado en que encontramos el refrigerante dentro del ciclo. Entonces decimos que un líquido está subenfriado cuando su temperatura es menor que su temperatura de saturación, de acuerdo a la tabla PT. Y decimos que un vapor está sobrecalentado, está por encima de su temperatura de saturación, de acuerdo a la tabla PT. Entonces, pues aquí, como comentamos en la diapositiva anterior, tenemos que el refrigerante en el condensador, con una temperatura de 49 grados centígrados o 120 Fahrenheit y una presión de 260 libras. Entonces, iniciamos pues con el ciclo y vemos que de nuestro condensador sale refrigerante líquido a una temperatura de 44 grados centígrados, subenfriado 5 grados centígrados, una presión de 270 libras. Entonces, ¿por qué decimos que está subenfriado? Porque vemos que su temperatura está por debajo de su temperatura de saturación, que vemos que es de 49 grados centígrados. Entonces, digamos, la parte, la función, o para lo que nos sirve el subenfriamiento, pues es para tener una garantía de que nuestro condensador sale únicamente refrigerante en forma de líquido, que no sale nada de refrigerante en forma de vapor, totalmente líquido, 100% líquido y subenfriado. Entonces, dependiendo de qué tantos grados tenemos de subenfriamiento, pues eso nos va a dar más capacidad, más eficiente en nuestro sistema, y además, repito, garantiza de que al dispositivo de expansión, en este caso nuestra válvula termostática, le llegue 100% refrigerante líquido. Y otra cosa para la que nos sirve el subenfriamiento, pues es que el fabricante toma como referencia que al tener cierto valor de subenfriamiento, también nos sirve para determinar la carga de refrigerante. También dependiendo del dispositivo de expansión que tengamos, si es un dispositivo de área variable, como es la válvula termostática, entonces usamos el subenfriamiento para hacer la carga de refrigerante. Entonces, de esa manera, pues nuestro refrigerante sale del condensador, va por la tubería de la línea de líquido y entra a nuestro dispositivo de expansión, considerando pues que las caídas de presión en nuestro sistema pues son casi nulas, entonces entramos casi a la misma condición que salió del condensador y estamos metiendo refrigerante 100% líquido a nuestro dispositivo de expansión. Una vez dentro del dispositivo se presenta el fenómeno que conocemos como flash gas. Ahí entonces tenemos una caída de la presión muy drástica de 260 libras a 70 libras y por lo consiguiente una caída en su temperatura de 44 grados centígrados a 5 grados centígrados, que es la condición a la que nuestro refrigerante se va a estar evaporando en nuestro evaporador. Entonces, ya de nuestro dispositivo de expansión, que entró un 100% líquido, sale únicamente un 70% de refrigerante líquido y un 30% aproximadamente de vapor, que fue líquido que se sacrificó para poder bajar su temperatura de 44 grados centígrados a 5 grados centígrados. Entonces ya nuestro refrigerante empieza a circular por los tubos de nuestro distribuidor y empieza a circular por todos los tubos. Y pues como vemos, nuestro ciclo es de aire acondicionado, pero le vamos a dar una condición de confort al aire y nuestro refrigerante va a tomar calor del aire para poderlo evaporar. Ese refrigerante se va a estar evaporando a temperatura y presión constante de 5 grados centígrados y una presión de 70 libras. Entonces ya nuestro refrigerante, después, una vez totalmente evaporado, vemos que sale a una
a una condición de 70, perdón, de 10 grados centígrados, entonces sobrecalentado, 10 grados, 10 grados centígrados, entonces, como dijimos, pues cuando la temperatura del vapor es mayor que su temperatura de saturación, entonces decimos que el refrigerante está sobrecalentado y a una presión de 70 libras. Entonces, nuestro refrigerante continúa su camino a través de la tubería de succión y entonces llega el compresor a la misma condición de 10 grados centígrados de sobrecalentado y a la presión de 70 libras. Entonces, nuestro refrigerante también, otra de las funciones que tiene en los compresores del tipo hermético y semihermético es de que sirve como medio de enfriamiento para eliminar el calor que se está generando en nuestro motor eléctrico que mueve a nuestro compresor. Entonces, el refrigerante, una vez que pasa por el área del motor eléctrico, entra a los cilindros de compresor. Ahí ese refrigerante es comprimido, aumentando aún más su temperatura, sobrecalentándolo más. Entonces abandona el compresor. Es un refrigerante más sobrecalentado de como entró a nuestro compresor y vemos que sale a una temperatura de 77 grados centígrados con un sobrecalentamiento de 28 grados, tomando en cuenta pues que su temperatura de saturación es de 49 grados centígrados. Entonces ya estando este refrigerante en el condensador, pues vemos, sabemos que en un condensador vamos a encontrar refrigerante sobrecalentado, saturado y subenfriado. Entonces las primeras vueltas de nuestro condensador se van a dedicar a eliminar ese calor extra de sobrecalentamiento, que es calor sensible, que vamos a eliminar en las primeras vueltas del condensador. Después vamos a entrar a una región de nuestro condensador, al área donde se va a empezar a hacer la condensación de gas a líquido a temperatura y presión constante, que vemos ahí 49 grados centígrados, 260 libras. Entonces, una vez pues que ya se condensó totalmente nuestro refrigerante, entonces entra al área de lo que es el subenfriado para poderle bajar su temperatura por debajo de su temperatura de saturación y para tener una garantía de que nos va a salir refrigerante 100% líquido saliendo de nuestro condensador. Entonces, pues aquí vemos pues que aquí ya terminamos lo que es nuestro ciclo, nuestro recordatorio de lo que es el ciclo de refrigeración. En este caso, en un sistema de aire acondicionado. Entonces, pues una cosa que debemos de tomar en cuenta una vez analizado el ciclo, es muy importante tomar en cuenta que lo que no se mide y registra no se puede controlar ni analizar, ¿no? Entonces, las herramientas FieldPeace, en el caso pues del analizador que vemos aquí, lo que son sensores de presión, sensores de temperatura, sensores del tipo psicométrico, que se comunican por medio de Bluetooth a nuestra aplicación aquí por medio de nuestro celular. Entonces son instrumentos pues que son capaces de generar reportes, pues, ¿no? De que todo lo que midieron y que está en vivo queda registrado. En el caso de nuestro celular, pues todo lo que está en la aplicación mostrada en el celular es una aplicación que ustedes pueden bajar de internet, que es una aplicación gratuita. Entonces ahí esa aplicación genera reportes en presentación PDF, que una vez que ya ustedes generaron su reporte, lo pueden enviar por medio de WhatsApp, por medio de correo, por medio de Telegram, en fin, por todas las aplicaciones que tengamos. Y en el caso del analizador digital, pues también tiene la función de data logger, que almacena toda la información y después la podemos bajar a través de un cable mini USB a nuestra computadora, y tiene la capacidad de almacenar 9 trabajos durante 7 días, y va a depender pues de qué tanto tiempo hagamos el largo de las mediciones, pero el dispositivo nos va a dar pues qué tanta memoria nos queda ahí de reserva para estar almacenando información. Entonces, pues viendo el tipo de sistemas de aire acondicionado y refrigeración actuales, pues son equipos muy especiales, que son de alta eficiencia y
digamos, vemos que son del tipo muy sofisticado, en el que vemos, pues, en el caso de este sistema, que es un sistema de BRF, vemos en sus componentes, pues, que pues tienen muchos capilares, tienen sus válvulas electrónicas, muchos dispositivos muy pequeños en lo que cualquier contaminante pues, puede obstruirlos y pues tener una serie de problemas en nuestro sistema que originan pues muchos problemas y acortan la vida del equipo y su eficiencia. Entonces podemos decir que pues al intervenir el sistema para reparación, cambiar un accesorio, corregir una fuga, cambio de compresor debido a una quemadura, etcétera, desarrollarse con equipo e instrumentos con tecnología de vanguardia, prácticas de servicio, precisamente debido a lo especial de estos equipos, pues, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, podemos decir que lo único que debe de existir en el sistema es refrigerante y aceite. Cualquier otro elemento o sustancia no considerada por el fabricante se considera un contaminante que altera la capacidad, eficiencia y vida útil del sistema. Entonces aquí, pues en un sistema cualquiera que sea refrigeración o aire acondicionado, de los que son altamente sofisticados actualmente, pues únicamente tenemos que tener circulando refrigerante y aceite. Entonces, viendo aquí con relación a la presión atmosférica y a lo que se refiere a la desgasificación y deshidratación, lo que conocemos como vacío, pues aquí vemos pues lo que representa la presión atmosférica y los gases que la componen. Entonces podemos ver aquí que pues esa masa de aire que rodea el planeta, en su mayor proporción tenemos un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno, un óxido de carbono, argón y otros gases nobles, y lo que es el vapor de agua. Ese vapor de agua pues, va a estar variando en su porcentaje dependiendo pues, de cómo estén las condiciones climatológicas, y pues puede andar la humedad relativa muy alta, puede andar la humedad relativa muy baja, pero pues es vapor de agua. Y además de esos elementos que podemos considerar naturales, pues, que son diferentes a otro tipo de contaminantes que ya son generados pues por la polución, por el humano. Entonces ya vemos pues este tipo de contaminantes muy agresivos debidos a la industria, debido al alto tráfico, a la contaminación, metano, dióxido de carbono. Entonces, en fin, tenemos otra serie de contaminantes muy nocivos que se aunan a los que podemos decir gases naturales, que todo ese tipo de elementos, si no los retiramos de nuestros sistemas de refrigeración, entonces pues nos van a ocasionar muchos problemas, como lo vamos a ver a continuación, pero no más adelantito. Entonces, pues, ¿cómo vamos a medir y cómo vamos a cuantificar esos gases? Entonces, aquí tenemos pues que Torricelli pues, fue el científico que midió por primera vez lo que es la presión atmosférica, medida con un barómetro pues, que fue, digamos, un diseño de él, en la que podemos ver cómo el peso de la atmósfera, cómo afecta pues, al planeta. Y vemos aquí pues que él consideró que una atmósfera pues es la presión o la fuerza que ejerce la atmósfera sobre la superficie del mercurio de este recipiente, y o puede ser 14.7 libras de presión absoluta o kilogramo por centímetro cuadrado. Pues es una de las tantas unidades de medición de presión con las que trabajamos. Entonces, esa presión que ejercida sobre la superficie del mercurio hace que se levante una columna en el tubo de cristal de 760 milímetros, como de columna de mercurio, o una altura de la columna de mercurio de 29.92 pulgadas. Entonces nosotros en el ramo de la refrigeración trabajamos con dos tipos de presiones, la que conocemos como presión manométrica o relativa y la presión absoluta. Pues ya sabemos que en lo que se refiere a la presión absoluta no hay números negativos, la menor presión pues es cero, y ya si trabajamos por el lado de las presiones manométricas, entonces sí, ahí nuestro manómetro estando al ambiente, pues su aguja nos va a indicar 0 grados, presión manométrica, pero en realidad todavía tenemos presente
la presión atmosférica. Entonces, si queremos convertir presiones manométricas a presiones absolutas, lo único que hacemos es pues sumar las 14.7 libras de presión absoluta para tener la presión absoluta. Y aquí tenemos una animación donde pues se ve pues cuando enseñamos lo que son los fundamentos de cómo una llanta que consideramos que no tiene presión, midiéndolo con un manómetro, entonces vemos el manómetro y presionamos. Ya una vez ponchamos la llanta y llenamos de aire la presión requerida, y si estamos a una altura mayor que el nivel del mar, entonces nuestra presión va baja. Si estamos del nivel del mar, entonces la presión que vamos a trabajar sería menor. Entonces, ¿cómo vamos a retirar esos gases y cómo vamos a deshidratar todos esos contaminantes de nuestro sistema? Pues si nosotros metemos nuestro barómetro en el interior de una campana de cristal, como vemos aquí, entonces lo que son los gases los vamos a extraer por medio de la bomba al estar haciendo vacío. Si tenemos el agua, va a salir, la vamos a desplazar en conjunto con los demás gases. Pero si tenemos agua en forma líquida, entonces la manera en que la vamos a extraer pues es bajando su punto de ebullición. También sabemos que en los fundamentos vemos pues que los fluidos tienen su punto de ebullición puede ser variado con la presión. Aquí vemos una tabla de presión-temperatura sobre las presiones, donde podemos ver los diferentes tipos de ebullición del agua. Entonces aquí podemos ver pues que a una presión de 14.7 libras, que es lo que consideramos en el mar, el agua hierve a una temperatura de 212 grados Fahrenheit o 10 grados centígrados. O puede ser 0 libras de presión manométrica. Y si hablamos en micrones, estaríamos hablando de 760,000 micrones. Pero vemos pues que a medida de que vamos bajando la presión, entonces también vamos bajando el punto de ebullición del agua. Entonces, pues ya de esa manera es como vamos a extraer el agua de nuestros sistemas, por medio de estarla evaporando y sacar esos vapores en conjunto con los demás gases. Aquí vamos a activar este video donde podemos ver cómo el agua, al empezar a bajar su presión, pues vemos cómo va a empezar a hervir ya que una vez que alcanza su punto de ebullición. Entonces aquí ya estamos bajando la presión, extrayendo la presión atmosférica, y a medida de que va bajando la presión, va a encontrar su punto de ebullición y vamos a ver cómo el agua va a empezar a hervir. Ahí empezó ya, ahí está ya hirviendo el agua, encontró su punto de ebullición. Y así de esa manera, pues empezamos a extraer el agua del sistema hasta que la sacamos totalmente en forma de vapor. Y pues aquí ya vamos a ver que una vez que ya volvemos a permitir que la presión atmosférica entre a nuestra campana de cristal, vemos que se interrumpe pues la ebullición del agua. Ahí vemos pues ya se interrumpió la ebullición. Pues, de esta manera es como hacemos la deshidratación de los sistemas. Pues aquí vemos esta gráfica, pues las unidades de medición de vacío, tanto en presiones absolutas o manométricas. Por lo regular aquí nosotros en nuestra región, pues la unidad de medición de vacío que normalmente utilizamos pues es el micrón, y ya vemos que el micrón pues es una millonésima parte de lo que es un metro, y un milímetro pues viene equivaliendo a 1000 micrones. Entonces otras unidades de medición de vacío pues son kilogramos por centímetro cuadrado absolutas, milímetros de columna de mercurio, que son 760, o 760,000 micrones, 29.92 pulgadas de columna de mercurio.
mercurio, 14.7 libras de presión absoluta, y pues ya estos valores pues ya los llevamos a lo más cercano al cero por medio ya de nuestra bomba de hacer vacío, y tenemos otras unidades de medición de vacío, como pues que son los milímetros de cloruro de mercurio, el milibar, el militor, el torr y pascales. Son otras unidades pues de medición de vacío que pues que en otros países se utilizan también, que ya son del sistema métrico internacional. Entonces, en esta diapositiva vamos a ver pues que ya al trabajar en presiones extremadamente bajas, como ya hablamos de que el fabricante pide que hagamos vacíos de 500 hasta 250 micrones, entonces ya ese tipo de valores de presiones tan bajas, entonces no la podemos ya medir normalmente con nuestro manómetro convencional, el manómetro de baja que conocemos como compound, en la que aquí podemos ver al lado derecho pues las 30 pulgadas de columna de mercurio o 760 milímetros de columna de mercurio, que ya una vez aquí en el lado izquierdo que ya supuestamente estamos llegando a las 30 pulgadas, que no podemos leer, tenemos 29 o 30 pulgadas, pues ya es imposible poder leer esas presiones tan bajas. Y tomamos en cuenta que una pulgada pues equivale a 2.4 a 25.4 milímetros, y que cada milímetro es igual a 1000 micrones, entonces estaríamos hablando de que una pulgada es igual a 25.400 micrones. Entonces ya para poder leer presiones por debajo de la pulgada, de fracciones de pulgada, pues ya el ojo humano y nuestro instrumento analógico como el que tenemos aquí, pues no nos permite leer ese tipo de presiones. Entonces, lo que tenemos pues ya son instrumentos especiales como los que vamos a ver más adelante ya el instrumento. Entonces, es prácticas que no se deben de usar, pues es la clásica de que muchos técnicos usan compresores de refrigerador o de neveras, de equipos chicos de refrigeración como bomba de hacer vacío. Entonces, con este tipo de compresores pues no logramos los vacíos requeridos y exigentes que se necesitan en los sistemas modernos, ¿no? Y la otra, pues, de que no usemos los manómetros convencionales, por llamarlos así, para hacer las mediciones de vacío. Y la otra cosa también que se toma mucho en cuenta por muchos técnicos es de que hacen vacío por tiempo, que si ven que es un equipo pequeño, mini split, aparte de ventana, una pequeña unidad de refrigeración, pues dicen que con 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora, ya es suficiente para hacer una buena evacuación. Y o si es un sistema grande, pues que dicen que 8 horas, 24 horas, 48 horas. Entonces, pues eso no son parámetros de medida en la que podemos confiar y decir que tenemos el vacío adecuado y que el sistema está totalmente deshidratado y desgasificado. Entonces, el por qué desgasificar y deshidratar, pues ya hablamos de pues, lo que es la atmósfera y de qué está compuesta. Entonces, si tomamos en cuenta que el nitrógeno está en un 79% y el oxígeno en un 21%, pues esos gases pues no son condensables a las condiciones de lo que es dentro de un sistema de refrigeración. Entonces, por ser elementos que no son condensables, por eso los llamamos gases no condensables, entonces lo que hacen es ocupar un espacio en nuestro condensador que debiera ser ocupado por el refrigerante. Entonces eso achica las dimensiones internas de nuestro condensador, que se traduce en altas presiones. Esas altas presiones hacen que aumenten las temperaturas de operación. Entonces esas altas temperaturas en combinación con la humedad, en conjunción con el aceite, el refrigerante, entonces se empiezan a formar ácidos orgánicos que, dependiendo si el tipo de refrigerante que estemos usando, si es un refrigerante, si se puede convertir en ácido clorhídrico o clorhídrico,
Entonces esos ácidos empiezan a su vez a circular con el aceite y el refrigerante a través de todo el ciclo y lo que hacen pues es atacar o agredir el aislamiento dieléctrico del motor del compresor hasta que llega al grado pues de que lo atacan totalmente y nuestro bobinado se pone en corto o se aterriza. También otra forma de agresión de esos ácidos pues es que empiezan a atacar a las tuberías y a todos los componentes internos del ciclo. Y en el caso del cobre, pues el cobre se empiezan a formar porosidades que generan microfugas y ese cobre pues que anda circulando por el sistema, después por la acción electrolítica, ese cobre va y se deposita en las partes más calientes del sistema, que en este caso las partes más calientes las vamos a encontrar en el compresor de los datos de válvulas, en las válvulas de succión, de descarga, y ahí se empiezan a depositar esas partículas de cobre y se presenta lo que se conoce como cobrizado, pues que eso ya entonces empieza a afectarnos en fugas del lado de alta al lado de baja presión y a calentamientos. Y pues ahí estamos viendo también lo que es la descomposición del aceite, que empieza a formarse lodos, barnices, que todo ese tipo de contaminantes pues nos empiezan a afectar a los componentes de nuestro sistema. Aquí vemos otras fotografías donde podemos ver un cigüeñal que tiene un grado de desgaste muy alto, en la cual pues fue producido porque lo que es esto que está aquí es un sedazo, es un filtro de lo que es la bomba de aceite de un compresor Carline, en la que vemos pues, que los lodos, los contaminantes, obstruyeron la malla del filtro de la bomba de aceite. Entonces eso pues evita que circule el aceite, la cantidad de aceite requerida para una correcta aplicación y vienen esos desgastes excesivos. Aquí tenemos otro filtro también donde vemos la contaminación que está obstruyendo los filtros. Aquí vemos en este plato de válvulas también, pues esos lodos, esos barnices que son muy difíciles de quitar. Entonces, pues todo este tipo de cosas son las que nos originan problemas en nuestro sistema. Ahora, si estamos hablando de un sistema BRF, de un sistema mini split del tipo inverter, porque tienen capilares muy pequeños, las válvulas electrónicas de expansión tienen orificios muy pequeños, pues todo ese tipo de contaminantes los empiezan a obstruir y generando muchos problemas en su operación. Aquí vemos también un plato de válvulas, donde también se puede ver con más detalle los resultados de la contaminación debido a la reacción del aceite refrigerante y el calor y la humedad. Aquí vemos otro compresor donde vemos los flappers del lado de baja como están cobrizados debido pues a la acción electrolítica. Y entramos ahora a ver lo que es la línea para desgasificación y deshumidificación, porque como repito, lo que conocemos como vacío evacuación. Y aquí sí ya tenemos nuestro vacúometro, el modelo SGB3, donde ya vemos ahí que este vacúometro pues lee vacíos hasta de un rango de 50 micrones y a un 10.000 micrones empieza a manifestarse la lectura en el vacúometro. Entonces, si tenemos presiones por encima de los 10.000 micrones, entonces en la pantalla no va a aparecer ningún valor hasta que tenemos un micrón abajo de 10.000 micrones, entonces sí se empieza a mostrar las lecturas y tenemos pues, puede leer hasta 50 micrones con más o menos un micrón de diferencia. Tenemos las mangueras que son mangueras especiales y es mejor usar mangueras especiales para vacío y usar las herramientas Sacanuc, que vamos a ver con más detalle más adelante. Y tenemos lo que es la bomba de hacer vacío, como ustedes pueden ver aquí, es una bomba, la BP85, que es de 8 pies cúbicos por minuto, donde pues aquí vemos una de sus características que tiene 4 puertos, un puerto de un cuarto, un puerto de media y 2 puertos de 3 octavos. Y vamos a ver con más detalle sus características más adelante. Y el aceite, pues que es otro de los elementos de mucha importancia, pues que de él depende la correcta operación de la bomba para poder lograr los vacíos que requerimos en un sistema libre de problemas. Entonces aquí tenemos, ya vamos a ver lo que es el vacúometro. Ahí vemos al lado izquierdo
cómo iría conectado a nuestro sistema que queremos evacuar y que vamos a medir la presión de cómo hasta dónde la estamos bajando. Entonces, dentro de las características de nuestro vacómetro, tenemos la que tiene la función de llevar un cronometrado del vacío, del tiempo en que se está haciendo el vacío. Desde que lo iniciamos hasta que termina nos va a indicar qué tiempo se llevó a hacer el vacío. También trae la función de que podemos ajustar alarmas por bajo y alto vacío. En este caso ahorita vamos a ver un video donde vamos a ver digamos cómo lo configuramos. Este bajómetro pues está en una alarma, está ajustado su alarma por bajo vacío a 500 micrones y la alarma por alto vacío a 1000 micrones. Y también tiene un indicador de variación de velocidad de micrones por minuto. También esto nos lo está indicando también en su operación. También tiene una pantalla luminosa donde nos permite ver mejor la información y su diseño para uso rudo que está debidamente protegido con un hule especial. Entonces es para trabajo de uso pesado. Entonces voy a el video para poder ver lo que es la configuración del vacómetro. No sé si escuchan el audio del video. Sí se oye, es como ¿Sí una se escucha? bomba rota. Ah, ok. Ahí vamos a esperar que llegue la presión a 500 micrones y va a empezar a dar la alarma. Y la pantalla se prende y se apaga, pues indicando que ya llegamos al valor de 500 micrones, pues que es el valor que ajustamos. Entonces da un tono, da un pitido cuando ya se llega al valor y además la pantalla empieza a tintinear, ¿no? Ahora vamos a ver a qué presión de alto vacío se va a alarmar. En este caso está ajustado a 1000 micrones. Va a pitar. Entonces ahí se activa la alarma, empezó a la pantalla a prender y apagar y indicando con el bip. Ok, entonces ahí vimos pues ya la configuración del manómetro, del vacúometro, perdón, y arribita estamos viendo una gráfica que la vamos a ver más adelante, pues que nos va a indicar si nuestro sistema con el que estamos trabajando está hermético y deshidratado. Ok, entonces con lo que respecta a mangueras y conexiones de puertos de acceso, pues ya debido pues a las presiones absolutas con las que vamos a trabajar para vacíos tan bajos, pues hay que tomar en cuenta que la resistencia del flujo del gas aumenta en proporción directa a la longitud de la línea y al diámetro interior elevado a la cuarta potencia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que entre más largas sean nuestras mangueras y de mayor diámetro sean, pues entonces es una alta resistencia al paso de los gases que queremos extraer de nuestro sistema. Entonces, por lo consiguiente, pues hay que usar mangueras lo más cortas posible y de mayor diámetro, que en este caso, pues si pudiéramos siempre trabajar con mangueras de 3/8, pues sería lo ideal para poder acelerar las evacuaciones. Y respecta a lo que son las conexiones de las mangueras, pues aquí podemos ver del lado izquierdo cómo en el caso del depresor, cómo nos reduce bastante
el área de flujo, pues del paso de flujo de los gases que queremos traer. Aquí podemos ver que hasta en un 60% reducimos el área. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar los depresores de los conectores de las mangueras, y en lo que respecta a los puertos de acceso al sistema, extraer los núcleos o niples, como le llaman algunos, o almita, en fin, pues recibe varios nombres, pero entonces aquí nosotros lo vamos a manejar como núcleo. Entonces aquí podemos tener caídas hasta de un 90% si no retiramos el núcleo. Entonces todo esto lo que hace pues es hacer más lenta la evacuación. Entonces para eso tenemos las herramientas. Como vemos aquí, esta es una herramienta extractor de núcleos. Nos va a servir pues para extraer el núcleo y ponerlo después, estando haciendo vacío o haciendo la carga de refrigerante. Podemos hacer la acción de instalar o quitar el núcleo sin pérdida de refrigerante. Entonces, este tipo de cosas pues es muy importante contemplarlas cuando hacemos una evacuación. Entonces aquí vamos a ver ya en lo que respecta a la bomba de ser vacío. En este caso tenemos la BP85, que es de 8 CFM, como lo mencioné anteriormente. Tiene una activación del gas valve, o lo que es se conoce también como válvula de lastre, que normalmente en una bomba convencional, pues la válvula de lastre es un tornillo que se aprieta cuando no queremos que funcione, y cuando queremos que empiece a funcionar, entonces aflojamos ese tornillo, y es la manera en que activamos o desactivamos lo que es la válvula de lastre o el gas ballast valve. También esta bomba tiene una ventana, como vemos aquí, una ventana muy grande, que también está iluminada, que una vez que esté energizada la bomba, se ilumina por la parte de atrás con unos LEDs, y podemos ver el aceite claramente para ver su condición. Ya comentamos que el aceite, y lo vamos a ver, pues es una causa muy importante para que se logren los vacíos deseados. Y la función pues más importante pues es la función que se conoce como run quick, que es que aquí podemos hacer el cambio de aceite en menos de 20 segundos sin parar la operación de la bomba. La bomba va a estar haciendo su operación normal, haciendo vacío, y nosotros hacemos el cambio de aceite normalmente, y todo sigue funcionando como normal, pues, ¿no? Entonces, en el caso de la bomba, la BP85 del otro extremo, trae un compartimiento, un cubículo donde ahí permite tener una botella de repuesto de aceite para hacer el cambio de aceite. Pues ahí la traemos siempre ahí para que a la mano tenerlo para hacer el cambio de aceite. Entonces, pues esta bomba, la BP85, cuenta con un motor de corriente directa de 3 de HP a 2500 revoluciones por minuto, y como es un motor inverter de corriente directa, entonces tiene la ventaja de que puede operar en voltajes de 95 a 130 volts, y que por lo regular, cuando andamos en las azoteas o trabajando en los equipos, pues hay veces que nuestras extensiones no son del calibre adecuado, entonces tenemos mucha caída de voltaje en nuestras extensiones, y si traemos una bomba convencional, pues va a tener el problema de que se va a estar sobrecalentando, o hasta se va a estar protegiendo debido pues a la caída de voltaje que vamos a tener presente. Y con este tipo de bomba pues tenemos ese margen a trabajar hasta 95 volts. Es de peso ligero, para esa capacidad de 8 CFM, pesa 12 kilos sin aceite, y la cantidad de aceite que lleva pues es muy pequeña, no llega ni al cuarto de litro, 237 mililitros. Tiene un compresor de 2 etapas, y se logra un vacío máximo de 15 micrones, y lluvia directa. Trae una clasificación de sellado de IP24, pues que también en un momento dado, si nos agarra la lluvia cuando estemos en una evacuación, pues tenemos que ahí pues no le afecta a la operación de la lluvia, pues, ¿no? Entonces, afecta a la bomba más pequeña de 5 CFM. Esa sí trae un motor de corriente alterna de 1/3 de HP que trabaja a 3,440 revoluciones. Esa sí, nada más que como es motor convencional de corriente alterna, ese sí puede trabajar a un voltaje mínimo de 108 volts y un máximo de 130.
Entonces, y el aceite, pues aquí tenemos 3 presentaciones en las que ustedes pueden encontrar el aceite para la bomba. Y ahorita vamos a ver cuál es la importancia del aceite. Entonces aquí tenemos del lado derecho pues una información de lo que sería una bomba de una sola etapa, donde podemos ver pues que todos los contaminantes que estamos extrayendo de nuestro sistema, que ya comentamos pues que pueden ser gases muy corrosivos si estamos evacuando un sistema en el cual hubo una quemadura de compresor, entonces vamos a tener hasta vapores ácidos y entonces pues todos esos contaminantes, como vemos aquí, pasan a través del aceite. Entonces pues traemos vapor de agua, tenemos vapores ácidos. Entonces, todo ese tipo de contaminantes empiezan a quedar o a contaminar a nuestro aceite, que poco a poco empieza a perder sus propiedades de lubricación y de bajo vapor de operación y propiedades de lubricación. Entonces, pues, cuando el aceite ya empieza a perder sus características, pues ya no se logran los vacíos que debemos de. Entonces, si vemos la operación de una bomba de 2 etapas, como vamos a ver aquí, eh, pues también vemos aquí que es como si tuviéramos 2 bombas de una sola etapa, pero en serie. Entonces aquí vemos cómo el vapor de agua se empieza a depositar en el punto de mayor presión en lo que es la bomba, que sería aquí ya antes de salir, descargarse. Vemos cómo el vapor de agua se condensa y entonces ese vapor de agua condensado, pues ya en forma de agua, pues contamina nuestro aceite. Entonces allí es cuando, digamos, se requiere la función de lo que es el trabajo que hace lo que es el gas balas o la válvula de lastre, que lo que hace esta válvula es permitir dejar entrar una pequeña cantidad de aire exterior que se asume que trae un menor contenido de humedad. Aquí podemos ver ya la entrada de aire del exterior que se está integrando a los vapores de agua que estamos extrayendo del sistema, y eso en cierta manera evita la condensación aquí en este punto y alarga la vida de operación del aceite. Entonces ese aceite pues va a tardar más en contaminarse debido pues a la acción de esa mezcla de un aire más seco con respecto a los vapores muy húmedos que estamos extrayendo del sistema. Entonces, en el caso de la indicación de que está activada la válvula en lo que es la bomba de vacío de fill piece, tenemos la ventaja de que este LED se ilumina. Entonces, muchas veces cuando estamos haciendo vacío con una bomba convencional, pues no nos acordamos si activamos la válvula de lastre o no. Tenemos que acercarnos a la válvula para poder checar el tornillo si está apretado o está flojo. En cambio, ya si tenemos en la bomba de fill piece, pues vemos únicamente con ver el LED. Si vemos que está encendido, entonces ya vemos que está activada la válvula. Si vemos que está apagado, pues entonces sabemos que la válvula está cerrada. Pues entonces eso pues nos ahorra tiempo, nos facilita el trabajo. Entonces ya lo que respecta pues a lo que comentamos sobre el aceite, pues vemos aquí que el propósito básico del aceite es lubricar el mecanismo, crear un sello entre las paletas para dividir pues en lo que es el lado de alta y baja presión, para que no se nos pase la presión del lado de alta al lado de baja, y además también tiene la función de disipar el calor generado por la bomba. En cierta manera pues nos sirve para enfriar y absorbe los contaminantes del sistema y protege también contra la corrosión. Entonces pues el aceite que requerimos ahí para esto pues debe ser altamente refinado, de viscosidad adecuada y que sus vapores sean lo más bajo posible. Pues entonces, pues aquí vemos que si nuestro aceite no cumple con esos requisitos, entonces pues no logramos los vacíos que requerimos para tener un sistema libre de problemas. Entonces aquí vamos a ver con este video lo que es cómo hacemos el cambio de aceite en un tiempo pues menor de lo que es 20 segundos. Aquí tenemos
lo que es un tanque de refrigerante donde vamos a estarlo evacuando, haciendo pues que es el sistema que vemos que tenemos ahí a un lado. Y en el video pues vamos a ver que nuestro bacómetro marca una presión de 5.500 micrones, que es el vacío que tiene el sistema cuando podemos operar la bomba. Y, y pues al hacer el cambio de aceite tan rápido, pues que nos permite que esa presión no se pierda, o sea, y siga la bomba funcionando normalmente, aunque se quede sin aceite por un momento, la bomba sigue trabajando normalmente. Ahorita que active el video, pues van a oír el ruido de la bomba y van a ver que, pues, que no cambia su nivel de ruido, su nivel de ruido se mantiene constante y también la presión en el cilindro tampoco se pierde. Aquí voy a activar el video. No sé si es mi teléfono o si se quedó Se el quedó video. congelada la imagen. Sí, se quedó pausado. Es Ok, a correcto. ver, Ahí está entonces reproduciendo nuevamente. sí, lo voy a repetir. No sé, ahorita que termine lo voy a repetir. Sí, si van a la página de Fieldpiece en YouTube, están todos los videos de Fieldpiece, incluyendo este. Ok, ahí voy a activar otra vez el video a ver si ahora sí corre bien. Bueno, aquí está, pues aquí ya vemos el video, pues cómo hacemos un cambio de aceite muy rápido, limpio y sin detener la operación de la bomba y sigue haciendo su evacuación normal, pues no, que eso es pues, mucha ventaja, no perdemos tiempo en hacer la evacuación, hacemos un cambio de aceite limpio sin hacer regadeo de aceite. Y además se me pasaba a comentarles pues que ustedes pueden ver aquí la bomba de hacer vacío, pues que tiene una construcción muy robusta, de hecho de un hule especial precisamente para uso pesado. Tiene una base muy amplia que le da mucha estabilidad, pues que no se va a voltear o ladear fácilmente. Entonces, pues fue lo que se me pasó comentarles anteriormente. Y vemos aquí que también trae en la agarradera, trae un canal ahí donde podemos nosotros guardar lo que es el cable, el cable de conexión. Pues, ¿no? Entonces tanto esto lo mismo lo vemos en la BT55, también es lo mismo, nada más que cambia únicamente la capacidad nada más y que trae motor de corriente, un motor convencional. Pues. Entonces aquí vemos ahora los arreglos de cómo estaríamos conectados a nuestro bacómetro. Tenemos el lado izquierdo, pues, pues recordando pues que debemos usar la herramienta sacanúcleos y sacarlos de las conexiones de las mangueras para poder hacer una evacuación rápida. Entonces, pues, si usamos un manómetro convencional, pues aquí vemos cómo conectaríamos nuestro SDG3 con una T, que ese conector viene al adquirir el vapómetro ya trae
SAT para que ustedes la puedan usar pues ya en su uso, en su conexión, perdón. Entonces, aquí tenemos en el centro el arreglo pues de cómo sería la manera más rápida de hacer la evacuación, porque no tenemos manifold que pues tiene, debido pues al manifold tiene muchas caídas de presión, y aquí no, aquí tenemos únicamente las mangueras libres de núcleos y depresores, y entonces con esto aceleramos la evacuación. Y tenemos otra alternativa de que si no usamos el vacúometro, usamos en este caso un analizador, pues que en este caso es el SMAN 380B, que trae integrado un vacúometro. Aquí, pues, la ventaja que tenemos con usar el SMAN, pues, es que todo lo que estemos haciendo, el vacío, queda registrado. Si estamos usando la función data logger, pues, queda registrándose el vacío que se está haciendo, pues, ¿no? El vacío que alcanzó, y toda la información queda guardada ahí. Entonces ya trae integrado pues el vacúometro. Entonces, pues esa es una ventaja pues que nos hace más fácil el trabajo. Entonces aquí vemos pues esta gráfica que vimos anteriormente ahí en el video del vacúometro, y lo que se conoce como el método de triple evacuación pues para acelerar los vacíos, las deshidrataciones. Entonces aquí pues un método recomendado por el Fieldpiece. Pues hay varios métodos pues que recomiendan los fabricantes. Hay fabricantes, cada fabricante tiene sus diferentes digamos tiempos y presiones de vacío, y qué tiempo debe quedar el nitrógeno en el sistema. En este caso pues una recomendación de Fieldpiece que acelera el tiempo de evacuación, pues es de que primeramente pues antes de hacer vacío pues vamos a hacer una purga de nuestro sistema. Ya una vez que purgamos nuestro sistema, arrancamos nuestra bomba, bajamos el vacío a 2000 micrones, y ya una vez que los alcanzamos, rompemos el vacío, hacemos una purga con nitrógeno, otra purga, y ya una vez que hicimos la purga, volvemos otra vez a arrancar la bomba y hacemos una evacuación hasta 1000 micrones, y ya que logramos ese valor, entonces volvemos a hacer otra purga, ya sería la tercera purga. Ya en la tercera purga, después ya hacemos el vacío, pues ya el vacío que se requiera. Si el fabricante pide 500, 350, 250, pues el vacío que se requiera, pues ya bajamos el vacío a ese valor. Entonces, una vez que ya alcanzamos ese valor solicitado, entonces ya por medio de esta gráfica, pues vamos a ver si nuestro sistema está hermético y está deshidratado. Entonces, esta gráfica, pues que es una gráfica tomada de manuales de Carrier, que es para sistemas pequeños, residenciales hasta 5 toneladas. Entonces, pues esta nos sirve de referencia como para poder saber si nuestro sistema está ya hermético y deshidratado. Entonces, ya una vez que alcanzamos los micrones deseados, cerramos nuestra válvula, apagamos nuestra bomba de hacer vacío, cerramos las válvulas de nuestro manómetro, y dejamos correr que pasen 7 minutos. Si en esos 7 minutos vemos que la presión se eleva a una presión por encima de los 2000 micrones, entonces pues eso es un indicativo de que nuestro sistema tiene fugas. Entonces pues lo que hay que hacer es volver a checar, presurizar, checar fugas, localizarlas, eliminarlas, y después volver a repetir el método de triple evacuación. Ya que logramos otra vez el vacío deseado, volvemos a apagar la bomba, cerramos nuestros manómetros y volvemos a esperar ese tiempo de 7 minutos. Si vemos que ahora sí que la presión no se elevó a más de 2000 micrones, entonces ahí nos está indicando la gráfica que nuestro sistema está hermético, pero está húmedo todavía. O sea, ya sabemos que hay hermeticidad, hay fugas, pero nos está indicando que todavía tenemos humedad en nuestro sistema. Entonces, volvemos a repetir otra vez el método de triple evacuación. Ya una vez que volvimos otra vez a lograr el vacío requerido, volvemos a parar nuestra bomba, cerramos las válvulas de nuestro manómetro, y si vemos ahora sí que ya la presión de 500 micrones no se eleva a más de 1000 micrones, entonces ya podemos decir que nuestro sistema está
hermético y deshidratado. Entonces, pues este es un auxiliar, pues un método que nos va a permitir pues trabajar con sistemas pequeños hasta 5 toneladas usando esta gráfica y el método de triple evacuación. Entonces ya una vez que tenemos pues nuestro sistema ya totalmente desgasificado, deshidratado, pues entonces pasamos a hacer lo que es la carga de refrigerante, que ya dependiendo pues qué método estemos utilizando, si usamos el método de carga de refrigerante por peso, que en este caso pues, requeriríamos una báscula. En este caso tenemos aquí, pues ya tenemos nuestro manómetro instalado, podemos ver la conexión del lado de alta, el lado de baja, la manguera de servicio conectada a nuestro tanque de refrigerante y nuestra báscula, la SRS3, pues que es una báscula de precisión que puede leer hasta pesos hasta de 10 gramos y pesos arriba de 100 kilos. Entonces, esta báscula se comunica a nuestro analizador por medio de Bluetooth y entonces nos va a estar indicando aquí pues el peso de qué tanto refrigerante está ingresando a nuestro sistema, pues, ¿no? Entonces ya si estamos usando el método de peso, pues ya nos vamos a fijar en la placa de datos del fabricante del equipo y ahí nos va a indicar cuántas libras o cuántos kilos de refrigerante tenemos que introducir al sistema y esa sería una manera pues de hacer la carga por peso y como ya vimos pues nuestro manómetro, si damos la función de data logger, pues va a estar almacenando toda la información de lo que esté presente en su pantalla. En dado caso de que el fabricante indique pues que la carga debe ser usando el subenfriamiento o sobrecalentamiento o ambas cosas, pues ya entonces instalamos sensores o termopares del tipo inalámbrico, como podemos ver aquí, instalamos uno a la salida del condensador en la válvula de servicio, en la tubería de líquido. El otro sensor lo instalamos en la tubería de succión, ya pegados a la válvula de servicio en el compresor del lado de baja. Y tenemos la alternativa de usar pues el sensor o termopar que viene junto con nuestro analizador, nuestro manómetro digital, y ya viene de fábrica con 2 sensores del tipo alámbrico, que tiene una capacidad para medir tubos de 3 octavos a 1/3 octavos. Pero si estamos trabajando en un sistema de gran capacidad, pues tenemos otro tipo de termopar, el modelo TC48, que puede conectarse a tuberías de 3/4 hasta 4 pulgadas, 1 octavo. Entonces, pues no nos vemos limitados por los termopares debido a los diámetros de las tuberías. Entonces, ya de esta manera, pues empezamos a hacer la carga de refrigerante a nuestro sistema hasta que pues alcancemos los valores de subvencionamiento y sobrecalentamiento, pues que el fabricante nos los va a indicar, y de no tener esos valores del fabricante, pues podemos usar valores genéricos, que hay mucha información de diferentes fabricantes de equipos en los que nos dan esos parámetros. Aquí, pues el termopar alámbrico se conectaría en la parte de atrás. Aquí vemos el SMAP por la parte trasera, y aquí en esta parte vamos a conectar el termopar de alta, el termopar de baja, y en el centro instalaríamos un termopar para medir la temperatura de aire exterior. Entonces, pues aquí esta es la manera en que nosotros ya haríamos la carga de refrigerante, pues usando los mismos instrumentos con los que analizamos el vacío y la hermeticidad de nuestro sistema. Y aquí ya ya viendo de cerca nuestro analizador, pues vemos cómo nos muestra el sobrecalentamiento de leche aquí y el subenfriamiento, el subcooling, que aquí vemos pues que en el descubrimiento tenemos un valor de 14.2 grados centígrados, perdón, Fahrenheit, o 11.4 grados de sobrecalentamiento, que son valores, pues por decir algo, pues dentro de los recomendados para lo que es una operación. Y si hagamos por medio del método de peso, que usamos la báscula, aquí en esta parte pues nos está indicando
la cantidad de refrigerante que ingresamos a nuestro sistema. Aquí podemos ver que nos está indicando 6 libras, 615 libras con 50 onzas. Entonces esa fue la cantidad de refrigerante que metimos a nuestro sistema. Estas unidades pues también las pueden ustedes cambiar. El analizador pues ustedes lo pueden configurar para diferentes tipos de unidades de presión, de vacío, de peso. En fin, ustedes lo pueden configurar como ustedes desean. Viene por más de 70 tipos de refrigerantes. Viene incluido el refrigerante 32, pues que es el supuesto refrigerante que va a sustituir al 410, que es de la familia de los refrigerantes A2L, ligeramente inflamable. Y además, pues es actualizable cada vez que vaya saliendo un refrigerante nuevo, pues esto ustedes lo van a poder actualizar, pues. Entonces, y pues vimos anteriormente que dentro de las funciones que tenía el manómetro, tenía la función de hacer pruebas de hermeticidad y pruebas de también si tenemos gases no condensables. Respecto a la generación de reportes, aquí podemos ver que Philpis tiene dos tipos de analizadores o manómetros digitales, el modelo, el SMAN 480B y el SMAN 380B, que los dos tienen las mismas funciones. Lo único que varían entre uno y el otro es que el 480 tiene dos válvulas más, una válvula para el vacío, otra válvula para lo que es la carga de refrigerante, y que cuenta con un cuarto puerto, que es un puerto de 3/8. Entonces, esa es la diferencia con respecto al 380B. El 380B nada más trae 3 puertos, 2 válvulas, la de servicio del lado de baja, del lado de alta, y son puertos de un cuarto. Entonces, esa es la única diferencia entre uno y el otro. Las funciones son las mismas. Entonces, esto pues también genera reportes, como lo comenté anteriormente. Bajamos la información por medio de un cable mini USB y lo bajamos a nuestro computador. Y en el caso que estemos usando sensores del tipo inalámbrico o aún así también este tipo de analizador, con la aplicación en nuestro celular o en una tablet, generamos los reportes como ya lo mencioné, y aquí ya vemos de cerca un reporte generado por la aplicación en formato PDF, donde, repito, podíamos enviarlo vía correo, vía WhatsApp, Telegram, etcétera, cualquier otra aplicación. Y entonces en vivo tomamos lecturas y conservamos toda esa información para efectos de garantías, de servicios, qué tanto refrigerante ingresamos, cómo estaba el sistema antes, cómo quedó después de intervenirlo. Entonces, pues esa información pues es muy útil, pues, ¿no? Entonces aquí vemos una forma de cómo veríamos la información que bajamos de nuestro analizador del 380, del 480B. Entonces es en un formato Excel. Como vemos aquí queda registrado todos los parámetros de operación de nuestro ciclo, tanto como temperaturas y presiones de saturación, temperaturas de la línea de líquido, temperatura de succión, temperaturas de saturación, tenemos el subenfriamiento, el sobrecalentamiento objetivo cuando se requiere utilizar. Y ya aquí todos estos son parámetros del aire, pues, tanto del aire de retorno como del aire de suministro. Si tenemos instalados los sensores psicómetros, pues entonces nos registraría pues temperaturas de bulbo húmedo, bulbo seco, humedad relativa del aire de retorno, temperatura de bulbo húmedo, bulbo seco, humedad relativa del aire de suministro. Toda esa información nos la proporciona nuestros instrumentos con sus sensores, y de haber estado monitoreando el vacío aquí en esta parte, pues quedé registrado los micrones que logramos. Y también si usamos para hacer la carga de refrigerante por peso, aquí también queda registrado el peso del refrigerante utilizado, el peso mínimo y el peso máximo. Entonces, esa es una manera en que ustedes van a ver la información que se estuvo almacenando en el analizador. Y aquí estamos trabajando ya en sistemas BRF, como el que vemos aquí, pues que ya dependiendo pues de qué tantas unidades utilizadoras, de qué bueno, sí, sí se escucha. Bueno, Sí, sí se escucha. Ok.
Bueno, entonces aquí, Escucha. dependiendo del tamaño del equipo, si es un sistema BRF, dependiendo qué tantas unidades condensadoras tenga, qué tantas evaporadoras y la longitud de sus tuberías. Entonces, pues ya aquí ya la manera en la que vamos a checar lo relacionado a la hermeticidad y a que si nuestro sistema está totalmente deshidratado, entonces pues vamos a trabajar. Lo mismo puede usar el vapómetro, el SVG3, nuestra bomba de hacer vacío, o podemos usar el SMAN 480B o el 380 y también la aplicación. Entonces aquí, pues en este tipo de sistemas, pues los fabricantes de sistemas BRF, pues ellos dictan cuáles son los parámetros de presurizado, qué nivel de presurización debemos de hacer, qué valor de evacuación debemos de tener, los tiempos de presurizado. Entonces, pues este es un ejemplo digamos, de una referencia del que el fabricante da para lo que es el presurizado. Entonces aquí podemos ver tres niveles de presurizado, en la que primeramente pues se presuriza con 45 libras en un lapso de tiempo de 10 minutos para la localización de fugas grandes. Pues si en 10 minutos vemos que la presión no se pierde, pues quiere decir que fugas grandes no encontramos. Entonces, después de este tiempo, hacemos una presurización de 215 libras, esperamos también 10 minutos y si vemos que también la presión se mantiene, que no hay pérdida, entonces ok, pues no hay fugas pequeñas como pudiéramos decir en un momento dado. Entonces ya después pasamos a una presurización de 570 libras, ya sería pues para buscar ya lo que se conoce como microfugas, fugas mucho más pequeñas. Entonces ahí ya pues la recomendación del fabricante pues es dejar el sistema presurizado 24 horas. Y aquí pues digamos, si trabajamos con instrumentos convencionales, pues tenemos que registrar la presión en el manómetro convencional que estamos utilizando, registrar la temperatura pues para poder saber pues cómo nos van a afectar los cambios de temperatura, que pues aquí se considera este factor que por cada grado de aumento o disminución, pues vamos a tener un cambio en la presión de 2.6 libras. Entonces, si la temperatura nos cayó 1 grado, entonces la presión, se va a ver una caída de presión de 2.6 libras, ¿no? Entonces, pues todo este tipo de consideraciones debemos de tomar en cuenta para saber si nuestro sistema quedó hermético y quedó deshidratado. En el caso de si estamos usando un analizador, ya sea el 380 o el 480B, trae una función que se conoce como prueba de hermeticidad, además de la que ya comentamos, de que la prueba de que no existan gases no condensables en el sistema. En este caso de la prueba de hermeticidad con compensación de temperatura, la manera en que nosotros activamos esa prueba, pues aquí podemos ver a la derecha un botón que dice Test Timeless. Entonces, pues nuestro manubrio va a estar conectado de manera convencional, manguera en el lado de baja, manguera en el lado de alta y instalado el sensor de temperatura en la tubería de succión. Y ahí no se requiere tener conectado el sensor de temperatura en la línea de líquido, únicamente se requiere tener instalado el sensor de temperatura en la tubería de succión. Y también si no requerimos tener instalada la manguera en el lado de alta, también la podemos eliminar, pero si la dejamos es mejor porque así podemos ver pues los niveles de presión tanto en el lado de baja como en el lado de alta. Entonces, una vez que tenemos conectado nuestro manómetro en el lado de alta, en el lado de baja en sus mangueras y instalado el sensor de temperatura o el termopar en la tubería de succión, lo único que hacemos pues es apretar el botón de TETS y después al apretar el botón de Enter, entonces arrancamos ahí lo que es el inicio pues de la prueba de hermeticidad. Entonces ya nuestra pantalla nos va a aparecer esto que está aquí, nos va a indicar la presión en el lado de baja, nos va a indicar la presión en el lado de alta y va a arrancar pues el cronometrado del tiempo pues que requerimos que nuestro sistema se mantenga presurizado. En este caso pues son 24 horas. Entonces ya nuestro analizador va a estar registrando el tiempo. Aquí podemos ver en esta parte y además también nos va a mostrar la temperatura actual en el momento que
estamos arrancando la prueba. Asumiendo que esta sería, pues, el inicio de la prueba, tenemos 83 grados Fahrenheit, y también nos va a indicar, ya una vez que terminamos la prueba, aquí un delta T, un diferencial de temperatura, de qué tanto varía la temperatura, y también aquí en PDIF sería pues una presión diferencial, que ya una vez que se termine la prueba, pues aquí nos va a indicar cuál fue la presión diferencial, la temperatura diferencial, y si aquí en la presión diferencial nos indica una presión diferencial negativa, entonces quiere decir que el sistema no está hermético, pues que hay una fuga, pues hay una pequeña fuga, hay una microfuga pues que tenemos que localizarla y eliminarla, pues, ¿no? Entonces, pues este tipo de cosas, como esta función de prueba hermetizada, pues es lo que nos ayuda a hacer nuestro trabajo más fácil, más rápido y más confiable, y queda registrado, bueno, todo eso queda registrado. Entonces, pues ya, pues recuerde pues que lo que no se mide y se registra no se puede controlar ni analizar, pues, ¿no? Entonces, pues todo este tipo de mediciones y registros, pues lo podemos tener al alcance, pues usando los instrumentos Fieldpiece. Ok, bueno, pues entonces, pues agradecer su asistencia y su atención, pues aquí quedamos a la orden. Perfecto, pues muchas gracias a Francisco, gracias a Fieldpiece por su apoyo en este webinar. Recuerden que si les quedó alguna duda con el tema o si les interesó el Sí, pueden producto. enviar un correo, o sea. Claro, igual con Francisco o con su ingeniero, con su asesor de ventas, ¿no? También ellos están dispuestos a resolverle cualquier pregunta o si les interesa el producto, ¿no? De nuevo, muchas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde y pues gracias, ¿no? Nos vemos en el próximo webinar.